y quiero confirmar contigo. A ella, a la madre, le hicieron una primera llamada de que Estefora no se sentía bien. ¿Eso es correcto? Ella me informa que sí. A las 11:15 de la mañana tenemos incluso la captura. Luego le hicieron una llamada donde dijeron que la niña estaba vomitando. Así es. Luego, nunca informaron que le había una emergencia. En ningún momento se le habló de una emergencia. Cada diferencia es un amor propio. Somos diferentes a todos los días, no debemos ser iguales. Somos igualitas como somos. Somos bellas como somos. Y tal como ven, somos divas. No necesitamos compararnos con otras personas, porque tal como somos preciosas, bellas y hermosas. Bueno, mi gente, tienen que escuchar estos detalles. Noticia de Sephora. Wow, ahora están pidiendo 50 millones para dejar en libertad a las 4 que atraparon. A las 4 sospechosas de eso que le pasó a Sephora. Están pidiendo 50 millones. Wow. La gente no cree en eso. Porque entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si tú tienes tu cuarto, tú pagas y te fuiste. Wow. Mi gente, vamos a escuchar estos detalles. Ponga mucha atención a esto que les voy a poner a continuación. Escucha. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? 50 millones de fianza cada una. Vamos a video y después hablamos. Mire, jefe, están pidiendo una fianza de 50 Oye, millones de pesos a cada uno de los acusados en el homicidio involuntario del caso Estefora. 50 Oye. millones de pesos por cada persona. No, pero mínimo esa muchacha, Dios mío, pero uno tiene que ver de todo en este país. De todo tiene uno que ver en este país. Real. De último minuto, llegó Malón. El caso de la vecinita en el colegio Sephora, que ella se llama, tiene un final inesperado. Míralo ahí. 50 millones de pesos por cada una de las maestras, por cada una de las responsables, por cada una de las que inventaron este paseo sin permiso de los padres. Míralo ahí. 50 millones de fianza si ellas quieren salir o se van a tener que quedar de la chirola. Bien, aquí está que usted le escucha hablando ahí, es una de mis periodistas. Oye, No está de acuerdo, que ella dice que eso es demasiado, que eso es exorbitante, que por qué con esta vecinita, con Sephora, lo hicieron tan fuerte y que hay video por ahí de Domi Dominicana dando complaint y que nadie le hizo caso. Lo que pasa es que tiene que pasarle una desgracia así y entonces pagan todo. Porque los 50 millones no es por la niña vecina, es por todas las que han pasado en similitud en ese colegio. Real. Esto Estoy es de acuerdo increíble. y apoyo 1000 por 1000 que le pongan esa cifra de 50 millones y que se acabe este relajo, que se acabe esta burla de que no hay justicia para nuestro niño en colegio, en escuela. Ay, caray. Esperemos que después de esto, le pongan más atención a los niños. Aclararle un punto. Gente que dice Malón y ahora tú estás de acuerdo, escucha esto. Yo estoy de acuerdo que castiguen al colegio. Lo que yo no estoy de acuerdo es que cojan a mi país, a mi tierra, de chivo expiatorio, ¿me entiendes? Para acusarnos de que de racista, que de discriminación, cuando eso es mentira. En mi país hay clasismo que es muy diferente. Si usted tiene dinero, usted es lindo, usted es bello, usted lo aceptan donde quiera. Por eso está en un colegio de esa categoría, porque tiene dinero. Porque si no, estuviera en una escuelita pública. ¿Entiende?
Ahora tengo que decir lo real. En toda la escuela hacen bullying, en toda la escuela existe la burla de los niños. Eso es natural y claro, los maestros tienen que trabajar en eso. Pero principalmente ustedes, los padres, ustedes los que tienen que trabajar en sus hijos y enseñarle igualdad a sus hijos, enseñarle amor al prójimo, temor a Dios. Bueno, mi gente, eso no es todo, eso no es todo. Aquí les voy a dejar los detalles completos de todo lo que está sucediendo con el caso de Séphora. Wow, esto es increíble. El pueblo haitiano está indignado y con razón. Tienen razón porque ahora están pidiendo 50 millones para dejar en libertad a las 4 mujeres que agarraron. A las 4 la van a dejar en libertad por 50 millones de pesos. Wow, increíble lo que está sucediendo hoy en día. Esto está de mala manera. Déjame tu comentario. ¿Qué ustedes opinan? Vamos a escuchar más detalles. Niña, Dios te va a castigar. Si tú le haces una maldad a un niño, a otro, a un amiguito, Dios te va a castigar. Incúlquenle a sus hijos el amor a Dios. Y tú, Oye, eso. Malón, ¿qué le inculcas tú a lo tuyo? Mientras los tuyos andan bailando dembow y bailando qué sé yo qué, y en la calle, mira a mi niña, eso yo le inculco a mi niña. A mi niña yo no le hablo de casa vainita ni de programita basura. A mi niña yo le inculco cosas importantes, mírala ahí. Ganadora de medalla, ganadora de trofeos jugando Che, que eso sí es difícil. Porque mira que yo he tratado y no me aprendo el juego, que la reina, el rey, ¿estás escuchando? Los peones, la torre, no me lo aprendo. Y mi niña de 9 es una campeona. Y va ahora para los concursos internacionales. Eso es lo que yo le enseño a mi hija, eso es lo que tú le deberías enseñar a los tuyos. ¿Me entiendes? No esa basura de las redes. O ponerte a ver basura delante de ella. Tú sabes las mujeres que yo veo diciéndole a la niña cómo se baila. Ay, pero qué culazo tiene mi hija. Ay, pero esa va a tener un cuerpo. Ay, van a andar todo atrás de ella. Y la niña eso es lo que se le mete a la basura que tú le hablas. Igual que los niños. He escuchado mujeres y hombres. Diciendo a los niños, mira qué huevazo tiene mi hijo. Va a tener más mujeres que el diablo. Mira qué huevazo. Oye, inculcan basura a estos niños. Increíble. Y por eso pasan esa desgracia. Porque esos niños ni tienen temor a Dios, ni tienen amor por los demás niños, ni tienen amor por el prójimo. Porque tú lo que estás criando es un pipero y una pipera. Real. Incúlcale a tu niño el amor al prójimo. Incúlcale a tu niño el temor a Dios. Y créeme que vas a hacer una diferencia grande en tus hijos el día de mañana. Así que mira menos basura en las redes y ven a ver temas importantes aquí. Esto para que es tus increíble. niños en el futuro tengan materia gris, tengan masa cefálica, pero sobre todo tengan neuronas y hagan algo importante para su vida. Bueno. Porque ahorita tú te vas y ellos se quedan en la tierra, caray, siendo nada por tu maldita culpa. ¿Qué dice el público? ¿Está bien los 50 millones cada Ay, uno? Tolentino. ¿Está bien los 50 millones? ¿O fue demasiado? Bueno, mi gente, esto es lo que está sucediendo con el caso de Séphora. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque no quieren hacer nada. O no querían, porque ahora están haciendo algo después que Ramón Tolentino habló. Y por ahí me dijo una persona que Ramón Tolentino no ha hablado. Entra a este canal para que vea donde Ramón Tolentino se expresa de mala manera para que le hagan justicia, para que hagan justicia por Séphora, para que todo se resuelva, para que todo esté normal. O sea, hablando de resolver, porque para familia de Séphora ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo.
entra al canal para que vea a Tolentino hablando sobre este caso. Porque hay muchos que creen que Tolentino no ha hablado. Todo esto empezó a investigarse cuando Ramón Tolentino habló. Si Ramón Tolentino no habla, todo se queda así. Así que, mi gente, vamos a darle seguimiento a esta noticia. Esta noticia de último minuto, noticia de última hora de Séphora. Así que, dale me gusta a este video. Esto es El Cable TV Show.